Hola a todos y bienvenidos de nuevo a DocTips. Durante miles de años, las enfermedades se explicaban como castigos de los dioses o ataques de espíritus. Pero en la antigua Grecia ocurrió algo que cambiaría la historia para siempre. Algunos médicos empezaron a preguntarse si el origen de la enfermedad estaba dentro del propio cuerpo humano. Fue cuando la medicina dejó de ser un tema de magia. Hoy vamos a descubrir cómo los griegos sentaron las bases de la medicina moderna, cómo diagnosticaban sin tecnología, qué tratamientos utilizaban y por qué muchas de sus ideas todavía influyen en nuestra forma de entender la salud. Hoy os presentamos la medicina en la antigua Grecia, el nacimiento del pensamiento médico. Primero hablemos un poco del contexto histórico. En la antigua Grecia, la medicina no era una disciplina aislada. Estaba profundamente conectada con la filosofía, la observación de la naturaleza y el equilibrio entre cuerpo, mente y entorno. Los griegos creían que el ser humano formaba parte de un todo natural. Por tanto, si la naturaleza seguía leyes, el cuerpo humano también debía seguirlas. Esta idea fue clave, ya que la enfermedad no era un castigo divino, sino una alteración natural. En resumen, se gestó la idea de que el ser humano forma parte de la naturaleza. Todo en la naturaleza busca el equilibrio, y cuando ese equilibrio se rompe, aparece la enfermedad. Esto conectaba directamente con la filosofía. Pitágoras hablaba de armonía, Platón vinculaba cuerpo y alma, Aristóteles observaba la biología como ciencia natural, y es justo aquí donde nace el concepto de medicina racional. Ahora hablemos de Asclepio y los templos de sanación. Antes de la medicina científica, el centro de la curación era Asclepio, dios de la medicina. Los Asclepeion eran complejos sanitarios repartidos por toda Grecia. No eran simples templos, sino auténticos centros terapéuticos que incluían zonas de descanso, baños, gimnasios, jardines y espacios para rituales. En cuanto a los métodos de curación, era la incubatio, el paciente se purificaba con baños, seguía una dieta ligera, dormía en el templo y soñaba con Asclepio. El sueño se interpretaba como diagnóstico o tratamiento. Un dato clave es que aunque había un componente religioso, muchas curaciones se basaban en reposo prolongado, alimentación controlada, reducción del estrés e higiene. Sin saberlo, aplicaban principios terapéuticos muy eficaces. Hoy sabemos que muchos pacientes mejoraban simplemente por la reducción del estrés, mejora del sueño y atención personalizada. Esto anticipa conceptos modernos como medicina psicosomática, terapia holística y la importancia del entorno en la salud. Ahora toca hablar de Hipócrates y la revolución médica. Por si no sabes quién fue Hipócrates, nació entre 460 y 370 a.C. y cambió la medicina para siempre. Sus ideas principales fueron: la enfermedad tiene causas naturales, el médico debe observar, no especular, cada paciente es diferente y el cuerpo tiende a curarse si se le ayuda correctamente. Luego estaba el Corpus Hippocraticum, una colección de textos médicos que incluían descripciones detalladas de enfermedades, evolución de los síntomas, pronósticos y tratamientos adaptados al paciente. Aquí nace la historia clínica, el seguimiento del paciente y el pronóstico médico. Ahora hablaremos de la teoría de los 4 humores. Hipócrates y sus seguidores creían que el cuerpo estaba compuesto por 4 fluidos. La sangre representaba la vitalidad, la flema representaba la calma, la bilis amarilla representaba la energía, y la bilis negra representaba la melancolía. La salud representa el equilibrio, mientras que la enfermedad representaba el desequilibrio. Los ejemplos más destacados eran la fiebre, que se debía al exceso de bilis amarilla, la depresión, que se debía al exceso de bilis negra, y el letargo, que se debía al exceso de flema. Existen una serie de tratamientos derivados, como las dietas específicas, sangrías, purgas, ejercicio y cambios de hábitos. Entonces, empezaron los tratamientos personalizados, donde el médico decidía qué tenía que comer el paciente, cuánto ejercicio debía de hacer, si debía sangrar o purgar, y cuándo debía reposar el paciente. Esto fue el primer intento de medicina individualizada. Aunque hoy sabemos que esta teoría es errónea, fue el primer modelo fisiológico coherente de la historia. Ahora, comenzaremos con el diagnóstico médico en Grecia. Los médicos griegos diagnosticaban sin aparatos,
basándose en la observación minuciosa del color de la piel, ojos, lengua y postura corporal, la escucha activa en cuanto al dolor, la duración, la intensidad y la evolución. El análisis de fluidos como la orina, sudor, heces y esputos. Aquí nace el concepto de diagnóstico clínico, base de la medicina actual. Entonces surgieron los tratamientos y la medicina natural. Primero hablemos de las plantas medicinales. Los griegos usaban corteza de sauce para el dolor, el ajo para las infecciones, la miel para las heridas y aceites y resinas naturales. Después estaba la dieta como medicina. Se ajustaba según la enfermedad, la estación y la edad. También estaba el ejercicio terapéutico. El ejercicio era visto como preventivo, curativo e incluso fundamental para la salud mental. Aquí es donde nace la medicina preventiva. Y aunque no os lo creáis, existía la cirugía en la antigua Grecia. Aunque limitada, existía cirugía para fracturas, heridas de guerra, abscesos y luxaciones. Se llegaron a utilizar instrumentos de bronce, vendajes y plantas analgésicas, sin anestesia moderna, pero con experiencia práctica. Ahora os contaré algunos datos curiosos sobre la medicina en la antigua Grecia. 1. Los médicos observaban el rostro para predecir la muerte. Hipócrates describió algo llamado facies hipocrática. Era un conjunto de signos en el rostro del paciente que indicaban que la muerte estaba cerca, como ojos hundidos, nariz afilada, piel pálida o grisácea y mandíbula caída. Hoy en día, en medicina moderna, sigue usándose el término para describir el aspecto de pacientes en estado crítico. Sin máquinas ni análisis, los griegos ya sabían reconocer cuando el cuerpo estaba colapsando. 2. Los griegos usaban el opio como medicamento. Extraían opio de la amapola y lo utilizaban para aliviar el dolor, inducir el sueño y calmar pacientes muy agitados. Evidentemente, no conocían la adicción, pero sí sus efectos sedantes. Esto convierte a la antigua Grecia en una de las primeras culturas en usar analgésicos potentes de forma médica. 3. La miel era uno de los antibióticos naturales que utilizaban. Los médicos griegos aplicaban miel directamente sobre heridas abiertas. Hoy sabemos que tiene propiedades antibacterianas, favorece la cicatrización y reduce la infección. La miel sigue usándose hoy en heridas crónicas y quemaduras en medicina actual. Sin saberlo, los griegos estaban usando un tratamiento científicamente válido. 4. Los griegos no siempre trataban. A veces no hacían absolutamente nada. Hipócrates defendía que a veces el mejor tratamiento es no intervenir si el cuerpo podía curarse solo. Recomendaban reposo, buena alimentación y observación. Esto anticipa el principio moderno de no sobremedicar. La antigua Grecia marcó el momento en el que la medicina empezó a basarse en la observación, la razón y la experiencia. Muchas de sus ideas, como el diagnóstico clínico, la ética médica, la importancia del estilo de vida, siguen vigentes hoy. Sin la medicina griega, la medicina moderna no existiría. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo episodio de DocTips.